Buenas tardes, estimados estudiantes. Nos corresponde la clase número 3 de la unidad 3, Administración de la demanda y oferta de gestión de inventario. En esta clase vamos a ver la demanda, los pronósticos, los tipos de inventario y cómo se gestionan los mismos. Primero vamos a empezar hablando de qué cosas demanda la economía. Demanda en la economía no es más cuando hacemos referencia a cualquier cantidad de bienes y servicios que son pedidos o solicitados por un grupo de personas o por una persona individualmente en un tiempo determinado, con lo cual podemos afirmar que son las compras hechas por ese grupo social en un lapso específico de tiempo. Ahora, la demanda la utilizamos para referirnos a cualquier solicitud, petición o súplica de alguna cosa. Ahora, ¿quién demanda solicita que se le entregue algo, verdad, en particular? Esta cuestión que se necesita, se solicita o se requiere, puede ser algo que se necesite o se considere que se merece. Pero lo más influyente en la demanda está en el servicio y en el precio. Vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos. Por ejemplo, una demanda de 1000 toneladas de cacao, digamos, para China. Imagínense, es una demanda muy grande, es algo que tiene que ver con la producción del país, con todo el tema el aprovisionamiento, de la producción, y también tiene que ver con los sistemas de transportación. También, por ejemplo, la demanda de 100.000 pares de zapatos especiales, es decir, calzado para la industria petrolera, también es un ejemplo que podemos ir viendo en la clase de hoy, que vamos a poder explicarle en detalle cuál es la demanda, los pronósticos y cómo se organiza este tipo de pedido. Y también puede ser la venta de 1 millón de cajas de flores hacia otro país, hacia China también. Como ustedes podrán observar, es una demanda muy grande, es decir, es una gran cantidad a la cual hay que organizar toda la logística y hacer pronósticos de entrega, hacer todo lo que corresponde con la distribución y la entrega en tiempo de estos pedidos. Estos ejemplos los vamos a dejar aquí, después vamos a ver uno específicamente en la clase de hoy. Tenemos, por ejemplo, el despliegue de la cadena de suministro para ver los pronósticos y la demanda. Este esquema nos muestra cómo a través de un plan de marketing o de venta, con una demanda de una cantidad de algún producto, se hace un pronóstico, es decir, cómo yo voy a entregar ese producto que están demandando, y voy a tener en cuenta que tengo que hacer un plan de producción y un plan de distribución. Vamos a ver más tarde los ejemplos que les decíamos anteriormente, pero por ejemplo, cómo se planifican esos materiales, cómo voy a comprar los materiales o materias primas, cómo los voy a almacenar, cómo estos materias primas o materiales van a pasar hacia los centros de producción, se va a organizar todo el sistema operacional de esta producción para luego pasar a un almacén de producción terminada donde va a tener una transportación o hacia la zona de distribución o hacia el cliente final o hacia el detallista que entrega al cliente. Es decir, son procesos que, como se observa aquí, tienen que ver con todo, digamos que la planificación de los materiales, cómo voy a producir estos productos y cómo voy a entregarlos. En este aspecto se muestra la complejidad de cómo la demanda de un producto hace que hagamos pronósticos de ventas, pronósticos de producción y pronósticos de distribución. Por tanto, los pronósticos también son aspectos muy importantes dentro del despliegue de esta cadena de suministro. Ahora, la flexibilidad de respuesta rápida ante una alternativa de pronóstico. Modificar la naturaleza de la cadena de suministro para que los procesos puedan responder en forma flexible y eficiente a los requerimientos específicos de cada solicitud del cliente hace que los pronósticos sean innecesarios. Cuando la demanda es muy impredecible, deberá estudiarse este método alternativo. Es decir, que cuando tengo una demanda que no puedo predecir la entrega, es decir, no es estos ejemplos que puse, porque ya en estos ejemplos tenemos la demanda, es decir, la cantidad de productos que requieren que se les entregue, pero cuando no tenemos realmente clara la demanda, tenemos que hacer pronósticos para poder entregar los productos. Esto requiere que gestionemos los inventarios, que el almacén, digamos, que tenga una razón para mantener los inventarios, porque yo esa demanda la voy a tener, digamos, pronosticada de alguna manera con escenarios diferentes, pero con escenarios reales los cuales puedo ir haciendo entrega de mis productos. Tengo que tener en cuenta el tiempo de respuesta de mi proveedor, es decir, si yo voy a producir
los pares de zapatos, como les decía, es decir, el calzado que me está pidiendo esa industria petrolera, yo tengo que saber cuál es la respuesta que tiene mi proveedor. ¿Mi proveedor de qué? Bueno, de los materiales que necesito para fabricar ese zapato. La variación de la demanda, es decir, si ese proveedor tiene materias primas y tiene además mucha demanda, que no solo es la fábrica en la cual yo le estoy pidiendo, sino que existen otras más, pues también esta variación hay que tenerla en cuenta. Está la variación de las capacidades existentes en las fases del proceso productivo, que también es importante porque, bueno, hay que saber qué capacidad tiene el equipamiento para producir estos productos. La estrategia de planificación también es importante. ¿Por qué? Porque los niveles de inventario deciden digamos que la rentabilidad, la eficiencia de cualquier empresa, y por tanto hay que saber qué cantidad de materiales voy a comprar, cómo los voy a demandar para poder hacer esta producción que me están solicitando. Está también, digamos que los envíos por cargas, cómo van a ser, cómo van a ser la transportación, si tengo para enviar camiones completos, trailers completos, o simplemente cómo lo voy a distribuir. Son simplemente algunos elementos que le estoy dando de cómo se gestionan los inventarios. Tenemos en esta pronósticos que hacemos, que son muy importantes para toda la organización empresarial y para las decisiones de gestión, que siendo esta la base de la planificación a largo plazo y de vital importancia para la logística, los pronósticos se clasifican en tres: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Muy importante porque dependencia de cómo sea la clasificación del pronóstico, así va a ser las decisiones operativas que se tomarán. Por ejemplo, a corto plazo es un mes y hasta un año, es decir, cómo yo voy a pronosticar mis ventas, mi producción, de acuerdo a esa demanda que me están solicitando, y cómo voy a hacer los pronósticos a mediano plazo, que es hasta 3 años, y los a largo plazo son a 5 años. ¿Por qué? Porque cuando hay contratos que, digamos, están amparados por una firma de plazos de 3 años a 5 años, hay que hacer pronósticos a mediano plazo y pronósticos de entrega a largo plazo. Tenemos además que uno de los aspectos fundamentales en la logística es esta planeación, es decir, esta planeación de los pronósticos, es decir, cómo yo voy a estimar la demanda futura de mis productos, los recursos que necesito para producir, es decir, cómo yo voy a entregar estos productos, en qué momento y qué necesito para ello. Ahora, existen ventajas, digamos que los pronósticos nos dan ventajas. Esta ventaja que tiene el pronóstico está, por ejemplo, en el apoyo a las decisiones por parte de la gerencia. Es decir, si yo hago un pronóstico, yo sé cuáles van a ser las cuestiones futuras que voy a enfrentar y apoyo la toma de decisiones de la gerencia. También tengo ventas y producciones al proveerlos con información congruente y exacta. Es decir, yo tengo la información ya de lo que demando, de este pronóstico que estoy haciendo de venta, y por tanto mi producción va a tener esa información. Existe también estudio de datos históricos que hacemos para ver el comportamiento de las ventas, el juicio que tienen los ejecutivos, también los clientes, y vamos viendo cómo mi pronóstico se va comportando. También cuando se tienen pronósticos hay mayor seguridad en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque yo sé, digamos, cuál va a ser el pronóstico de mis ventas y por tanto puedo hacer las solicitudes de materias primas para la producción. O si soy una empresa de servicio, pues sé lo que tengo que tener en almacenes para poder enfrentar estas solicitudes de los clientes. También hay gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos. ¿Por qué? Porque si usted tiene pronósticos ya históricos que va teniendo de ventas, de producción y de distribución, usted, digamos que hay una mayor flexibilidad y mayor información para la toma de decisiones. La creación e incorporación de múltiples escenarios para efectos de análisis de las ventas también, es decir, ese pronóstico me da la manera de poder hacer un estudio de un escenario que sea favorable, uno desfavorable, o un escenario que tenga, digamos, situaciones de fuerza mayor que sucedan o por una catástrofe, por una epidemia o por una situación, digamos, momentánea que se da por un hecho natural. Y con esos pronósticos, bueno, ¿cómo voy a manejar mis inventarios? Bueno, los inventarios tienen 3 tipos de inventario. Los inventarios de las materias primas, los inventarios de producción en proceso y los inventarios de producción terminada. ¿Cuándo es inventario de materia prima? Cuando yo estoy en el aprovisionamiento, ¿verdad? Y voy a acumular las materias primas para la producción. O simplemente voy a mantener esos inventarios como
inventarios de material. La producción en proceso es aquella que tengo en la fábrica, que tengo cuando estoy produciendo y aún no he llegado a la producción terminada, pero sí es un inventario que tengo intermedio, que aún no tiene una producción final, pero que sigue siendo, digamos, un inventario de la empresa. Estos tres tipos de inventario importantes a la hora de uno poder manejar la logística, porque tiene que saber cuánto tiene en cada uno de estos aspectos. Funciones de los inventarios, muy importante. Primero, ayuda a la independencia de operaciones. Es decir, cuando usted conoce lo que tiene en cada parte del proceso productivo o del proceso, digamos, de la distribución, usted sabe exactamente qué cantidad de transporte necesita, cuál es el nivel de transportación y va teniendo información para la toma de decisiones. También existe que hay continuidad de variaciones de la demanda, es decir, si ese inventario lo tengo actualizado, pues puedo ir, digamos que conociendo cómo va variando la demanda de acuerdo a esto. Y determina también una óptica, digamos, de secuencia de operaciones, porque mi inventario tiene una cantidad de recursos, de productos que me permite, digamos, conocer cuáles van a ser las operaciones que voy a tener, cuál es la transportación que voy a hacer en el mes de acuerdo a esa cantidad de productos que tengo en inventario. Y lo último es que se hace un uso óptimo de la capacidad productiva. Cuando yo tengo un inventario, yo puedo ir manejando la producción, la cantidad que voy a ir a producir en los almacenes, en la fábrica y cuánto voy a llevar a ese almacén. Y así puedo optimizar. Si no voy a producir más de lo que me pidan, porque un inventario ocioso en una bodega es dinero que se pierde, es dinero que está acumulado y por tanto no, no voy a ser rentable en este aspecto. También tenemos que hay objetivos generales para un almacén. El almacén, por ejemplo, asegura la eficacia de la distribución de productos, minimiza los riesgos de pérdidas, de deterioro, minimiza costos, optimiza las operaciones como le explicaba y también estos objetivos de esta gestión de almacenes hace que el almacén tenga unas funciones básicas. Primero, ¿qué cosa? Como les explicaba, tengo la recepción de materiales, tengo el registro de entrada y salida del almacén. Recuerda cuando le explicaba en la clase anterior que le daba la logística de entrada, la logística de producción y la logística de salida. Bueno, el almacén es muy importante en este aspecto para conocer cuáles son los elementos que integran esta logística. Está el almacenamiento en sí y el control de inventario y la distribución de los materiales. Entonces, estas funciones básicas del almacén hacen que se organice mejor la distribución y por tanto la logística y el transporte se hagan, digamos, integradamente. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo hacemos, digamos, la interrelación que le explicaba entre los tres tipos de planificación, una planificación de materiales, de producción y de distribución. Digamos que tenemos la demanda de 100.000 pares de zapatos para la industria petrolera, son un calzado especial y por tanto se produce cuando hay los pedidos, porque es un calzado que no es, digamos, muy cotidiano, porque solo se usa en este tipo de industria. Y esta demanda que se está solicitando, ese plan de ventas que tengo de 100.000 pares de zapatos, yo tengo que organizarlo de manera tal que la administración de esa demanda que me están haciendo yo la pueda desarrollar entre la planificación de los materiales, el plan de producción y el plan de distribución. Digamos que para fabricar este producto requiero de los materiales y estos materiales tengo que comprarlos, por tanto yo tengo que saber qué partes y piezas tiene este producto. Por tanto, aquí podemos observar que un calzado tiene suela, cuero, tiene adhesivos, es decir, pegamentos, cordones o plantillas, es decir, una serie de materias primas que se requieren para fabricar este producto. Operacionalmente, ¿verdad? Después que tengo todas estas compras que ya tengo en estos materiales en el almacén de producción de materias primas, yo hago operacionalmente preparo esta fabricación y voy diciendo que esta producción de calzado va a tener, digamos que lo que es el corte, la costura, el montado, el prensado, es decir, el limpiado general y al final la producción terminada. Se dice muy fácil así, pero digamos que para 100.000 pares de zapatos
operacionalmente es bien grande organizar esta producción. Por tanto, usted en esta logística tiene que tener un almacén donde además tenga un inventario en proceso que pueda organizar esta producción y por tanto llevarla ya a la producción terminada y luego esta distribución que se hace a través de un transporte que va directo al cliente. Pero cuando se transportan 100.000 pares de zapatos, son varias cajas, ¿verdad? Se tiene que organizar un transporte seguro que tiene que tener diferentes tipos de aspectos que garanticen que llegue a la calidad con la calidad requerida. Esta transportación puede hacerse, digamos, en el mismo país o a otros países, por tanto es bien complicado porque hay empresas de calzado en el mundo que fabrican para el mundo entero y valga la redundancia. Entonces, tenemos que hay funciones básicas en este almacén, ¿verdad? Como habíamos visto, la recepción de los materiales, la recepción de entradas y de salidas del almacén, ese almacenamiento, el control de inventario y la distribución de materiales. Y son funciones que tengo para ese almacén. Los tipos de inventario ya los habíamos explicado, lo explicamos en el gráfico también. Tengo que tener el control de esto que les habíamos explicado, de la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados. Y la distribución de acuerdo a qué cosa, a ese transporte que se requiere para este tipo de producto. En este ejemplo que poníamos del calzado, tenemos que hay ventajas del pronóstico, ya lo habíamos visto, no las vamos a volver a explicar, pero sí el ejemplo de esta producción que les decía. Por ejemplo, si conozco que son 100.000 pares de calzado lo que voy a producir y apoyo la toma de decisiones por parte de la gerencia de ese plan, por tanto yo puedo organizarlo mejor. Las ventas y la producción al proveerlos con información congruente de esos 100.000 pares, cuántas son las tallas, cuáles son los colores y demás, pues también es importante a la hora de vender conocer esos datos. La mayor seguridad en el manejo de la información, ¿verdad?, que tengo con ese pronóstico de venta, la flexibilidad que tengo para la elaboración de ese pronóstico y la creación y comparación de múltiples escenarios para efectos del análisis de este calzado. Es decir, son aspectos importantes a la hora de hacer la logística de determinado producto. Ahora, la administración de la demanda, que es esto que hemos estado explicando, de la cadena de suministro, es cuando hablamos acerca del flujo y transformación de bienes e información desde la materia prima hasta el consumidor final. Es decir, es todo lo que hago para entregar el producto, ya sea por un servicio o por una producción que tengo que elaborar. Ahora, ¿cómo me cercioro de que entrego los productos cuando yo quiero? Es decir, si yo estoy diciendo que el producto de los 100.000 pares de zapatos es para una fecha específica, digamos que es para el 30 de diciembre del 2020, yo tengo que cerciorarme que esa producción llegue a ese destino en esa fecha. Y tengo que producir, ¿verdad?, en los meses desde mayo o desde junio, ¿verdad?, desde el mes de junio hasta diciembre para entregar esto. Mientras que en el departamento de producción siempre quieren producir con utilidades, es decir, y también quieren la alta calidad, y el control de la calidad es un punto clave para estas empresas, y también quieren productividad alta y bajos costos de producción. Por tanto, lo de ellos es producir en grandes cantidades y lograr que la demanda, el pronóstico, la producción y la distribución se hagan armónicamente en la empresa, pero eso es bien complejo. Entonces, para hacer una armonía entre lo que se produce, lo que se distribuye y ese pronóstico inicial que tengo que integrar lo que es la producción con la bodega, con la distribución. Es decir, hablamos de bodegas de almacenamiento. Ahora, en este departamento, en una empresa, digamos que en las bodegas se quiere tener un bajo inventario, pero ya yo tengo un pronóstico inicial que dije que voy a entregar 100.000 pares de zapatos. Es decir, el inventario no va a ser bajo, pero digamos que los departamentos de almacenamiento generalmente no quieren tener mucha producción, ¿verdad?, porque se le encarecen los costos. También, mientras que se espera que los costos de transportación se reduzcan, ¿verdad?, que sean bajos, que no haya grandes gastos, pero hay que lograr que estos costos se integren con los costos de producción para que la empresa generalmente vaya siendo eficiente. Hay que lograr también que la logística de cada uno de todos estos aspectos
¿verdad?, sea adecuada y se trabaje en equipo. ¿Para qué? Para satisfacer al cliente, que era uno de los aspectos que también vimos en clases anteriores, donde lo fundamental en una cadena de suministro es la satisfacción al cliente. Entonces, como ven, es bien complejo poder ir integrando cada uno de estos aspectos. Por lo que es muy importante a la hora de hacer los pronósticos de una demanda que tengamos de un producto determinado, de ir integrando cada uno de los procesos de producción, de distribución y también el proceso de lo que es las compras de las materias primas. Y son aspectos que tienen que ver con la cadena de suministro, pero que también tienen que ver con los procesos de la cadena de suministro, es decir, esa venta, esa producción, ese transporte, esa distribución y ese almacenaje que se hace de cada uno de estos productos. Con esta clase queríamos hablar de los pronósticos, como les dijimos, de los demandas y de los inventarios. Sí que queremos hacer una recapitulación al final de este aspecto, donde vuelva al esquema. Es decir, cómo a través de administrando una demanda, es decir, una necesidad de algo, puedo hacer un pronóstico de mis ventas, puedo lograr comprar las materias primas que se necesitan y puedo lograr el plan de producción, así como la planificación de la distribución. Tenemos en este tipo de demanda que tener muy en cuenta también aspectos como los que tienen que ver con el cliente. ¿Por qué? Porque la satisfacción al cliente es uno de los principales aspectos que tiene la cadena de suministro. Por tanto, cuando hablamos de demanda, de necesidades de un cliente, de cómo vamos a producir, cómo vamos a distribuir, en todos esos aspectos siempre va a estar la satisfacción al cliente. Es muy importante que se pueda atender correctamente. Entonces, hasta aquí la clase que teníamos hoy de la unidad 3. Cualquier duda, cualquier situación, por favor escribirme al correo electrónico, este correo que está aquí, o al WhatsApp, al grupo que tenemos, o en la plataforma, en el chat de la plataforma, dejar los mensajes para poder hacer las tutorías necesarias para que ustedes estudiantes puedan comprender la materia. Muchas gracias.